Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de dos sectores muy importantes que tenemos en Colombia. Es el sector central y el sector descentralizado, y cómo cada una de las entidades y como tal cada una de las representaciones jurídicas, ejecutivas del país se hacen presente en estos dos sectores. Entonces, el sector central está presente desde la Ley 489 de 1998. En su artículo 38 señala exactamente cuáles son las entidades que pertenecen a ese sector central. ¿Listo? Son órganos del gobierno, de la administración pública, y están ordenados para llevar a cabo todo el plan de desarrollo que está estipulado por el gobierno nacional. ¿Listo? Su objetivo central es unificar las decisiones y cumplir las acciones y ejecutar cada uno de los planes de desarrollo. Bueno, entonces, como primera, de la primera entidad más importante del sector central es la Presidencia de la República, que está compuesta por el presidente, que es elegido por el pueblo colombiano cada 4 años a través de elecciones. El presidente como tal trabaja con una fórmula vicepresidencial, que es como la encargada de cumplir como las funciones que le señala el presidente y las funciones de la constitución política. Además, si el presidente de la República en algún momento llegara a faltar o a no estar presente como tal en su presidencia, el vicepresidente debe asumir como las funciones del presidente, y las cuales deben ser acorde también a las dispuestas para el presidente de la República y por la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Por otra parte, tenemos los consejos superiores de la administración. Ellos son los encargados de definir las políticas públicas y de coordinar como todas esas acciones que se deben hacer para que esas políticas públicas sean efectivas y se ejecuten con los recursos que se están como programando, con los recursos que fueron asignados para los proyectos. ¿Listo? Por otra parte, son también los encargados de asesorar al presidente en esas políticas públicas, y cómo lo asesoran también diciéndoles si las deben adoptar o si no se deben adoptar para la nación. ¿Listo? Los ministerios van también de la mano con la presidencia, ya que cada uno de ellos son elegidos en su fórmula presidencial cuando el presidente es elegido. Los ministerios, pues tenemos varios en Colombia, muchos los conocemos: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa. Bueno, son varios ministerios y cada uno cumple como las funciones de llevar a cabo los diferentes estamentos que tenemos en Colombia. Por otra parte, y ya para finalizar, las superintendencias sin personería jurídica, que son como los encargados de vigilar como todas y observar cómo está como tal organizado las entidades y cómo ellos hacen las acciones para los usuarios y para los consumidores, cómo ellos están desarrollando sus funciones. También son encargados de vigilar y observar como esas disposiciones contenidas como en el Estatuto del Consumidor. ¿Listo? Encargados también de tramitar todas las quejas, las denuncias de los ciudadanos, de darles curso a investigaciones. Entonces, todo esto va a cargo de las superintendencias. Ojo, acá hay que resaltar algo: las superintendencias sin personería jurídica están en el sector central, diferentes a las de las superintendencias con personería jurídica que están en el sector descentralizado. Listo, en el sector descentralizado en Colombia también está señalado en la Ley 489 de 1998 en el artículo 38. Bueno, por esta parte tenemos a los establecimientos públicos, que son todas, pues digamos que la Secretaría, los entes del Estado, que brindan como esa atención a los ciudadanos y a todos los colombianos como tal, ¿sí? Son órganos con competencias que están a cargo de toda la administración del
cada una de las ciudades del país. ¿Listo? Cumple con las funciones del Estado, cumple con todas sus funciones y son como los encargados de descongestionar un poco los órganos del Estado principales, que son los órganos del sector central. Entonces ellos están como, por decirlo así, como en el apoyo de las entidades principales del sector central. ¿Listo? Entonces sacan los establecimientos públicos, todas las secretarías, digamos, hablando de Bogotá, la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Hábitat. Todos ellos son como los establecimientos públicos que están como encargados de cada uno de los temas sociales y de las políticas públicas que vienen desde la Presidencia de la República y desde los consejos superiores de la administración. ¿Listo? También tenemos por otro lado lo que son las empresas industriales y comerciales del Estado. Esas son como las empresas que como tal cumplen funciones, como su nombre lo indica, de industria y comercio en el país. Por ejemplo, podríamos hablar de Bavaria, podríamos hablar de Comcel hace unos años, de Claro, podríamos hablar de, ¿qué otra se me va acá? Por ejemplo, Ecopetrol, El Éxito, que son empresas ya muy reconocidas y que pues están acá entre las empresas industriales y comerciales. ¿Listo? Las empresas sociales y oficiales de servicios públicos domiciliarios, pues ya todos los conocemos, que son la empresa de teléfonos de Bogotá, Enel, Vanti, que está encargada de todo lo del gas natural, Acueducto, el Acueducto también pues es una empresa pues pública de servicios domiciliarios. Listo. Bueno, entonces las empresas ya las hablamos, ahora vamos a hablar un poquito de la descentralización territorial. ¿Listo? La descentralización territorial dio inicios en la década de los 80, están compuestas por como todos los departamentos, los distritos, los municipios, e importantísimo también los territorios indígenas. Todos ellos están acá en la descentralización territorial. ¿Listo? Son como los encargados de que esos servicios públicos y locales de cada uno de los departamentos, de los municipios, de los distritos, se cumplan, ¿sí? Se cumplan como el abastecimiento y como estén las políticas públicas de los servicios públicos estén cumpliendo a cabalidad. También están a cargo de llevar a cabo de toda la infraestructura que está estipulada en el plan de gobierno y en las políticas públicas de cada pues, municipio o departamento. ¿Listo? Garantizar pues como los servicios públicos de cada una de esas partes, también como el tema de la salud, del agua potable, de la cultura, de la educación de cada una de esas partes. Y como les estaba comentando también, pues de los planes de gobierno, entonces como el mejoramiento de cada uno de esos planes, de esas políticas, y de mejorar también la infraestructura vial, la infraestructura con respecto a las nuevas construcciones. Entonces eso también está acá dentro de la descentralización territorial. ¿Listo? Bueno, ¿cómo tiene que ver entonces el ámbito político? Tiene mucho que ver, ya que los alcaldes y los gobernadores son elegidos por los mismos ciudadanos, por los mismos habitantes, para que gobiernen en cada uno de los municipios, de los departamentos del país. En la parte fiscal también tiene mucho que ver, en razón que ellos tienen que hacer como las transferencias y los tributos adicionales a cada uno de los departamentos, municipios y cada uno de los distritos y territorios indígenas para que se estén cumpliendo. ¿Listo? Esta es la manera fiscal. Y administrativo nos habla como todo de que cada una de las entidades de acá debe tener ciertos profesionales y debe de cumplir ese profesional con ciertas competencias para desarrollar sus conocimientos en cada una de las áreas que lo requieran en la entidad. Entonces esas personas son elegidas a través de convocatorias públicas, convocatorias cerradas, convocatorias de ascenso. Entonces esto es muy importante
y así es que se van uniendo cada una de estas partes, tanto político, fiscal y administrativo, para que se pueda hacer todo el desarrollo como tal del programa dentro de cada uno de los departamentos, municipios y distritos del país. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Raquel Rocío Solaque Beltrán. Complementando lo que menciona mi compañera Caterine, les voy a hablar un poco sobre las entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas son del orden nacional, como los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades económicas mixtas, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica. Las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas y la presentación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales, como la personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Existen tres tipos de descentralización administrativa. Entre ellos está la desconcentración, la delegación y la devolución. La desconcentración consiste en el proceso de transferencia de funciones, de recursos y capacidad de decisiones del nivel central de la entidad pública a sus dependencias. Y la delegación es un proceso de transferencia de funciones, recursos y capacidades de decisión del nivel central a unidades que tienen cierta autonomía jurídica y patrimonial. Como devolución, esta es una modalidad de centralización que configura principalmente en los países federales, donde los estados que conforman la federación son autónomos, pero también se desarrollan en países unitarios, cuando mediante las normas constitucionales y legales se confieren a un elevado grado de autonomía política en las entidades territoriales. Bueno, como ejemplos de las entidades descentralizadas tenemos los establecimientos públicos. Los establecimientos públicos son entidades creadas por la ley o autorizadas por ella y que cumplen funciones administrativas. Entre ellas tenemos el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. ¿Qué características tiene? Son creadas por el Congreso o por el presidente previa delegación del órgano legislativo. Su función es la prestación de servicios públicos y están regulados por las normas del derecho público. Además, tienen personería jurídica, tienen autonomía administrativa y poseen un patrimonio independiente que puede ser constituido con bienes o fondos públicos o con el producto de impuestos o tasas destinadas para el funcionamiento. Otro ejemplo tenemos las empresas industriales y comercializadas por el Estado. Estas son entidades públicas encargadas de desarrollar actividades industriales o comerciales conforme a las normas que rigen el derecho privado. Entre los ejemplos tenemos Ecopetrol, la empresa Ecopetrol. Las características son que aplican la normatividad del derecho privado, salvo las excepciones que determine la ley. Están dirigidos por un gerente o un director que es nombrado por el presidente de la República. Poseen personería jurídica, tienen autonomía administrativa y su capital está integrado por fondos públicos o por el rendimiento de impuestos o tasas destinadas a tal fin.
Otro de los ejemplos tenemos las sociedades de economía mixta. ¿Qué son las sociedades de economía mixta? Son, al igual que las empresas industriales o comerciales del Estado, que desarrollan este tipo de actividades, pero se diferencia de esta en que los recursos para su funcionamiento están constituidos por capital estatal y capital privado. Como ejemplo tenemos al banco ganadero. Sus características son, son creadas o autorizadas por la ley. La participación del Estado está regulada por la ley que crea la entidad y o se rige por el derecho privado, salvo las excepciones de ley. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya sido clara la explicación. Que tengan feliz tarde.